Estatal de Campinas, Brasil, doctor Guillermo Williamson Castro. Profesor, por favor. Profesor Williamson. Tiene el sonido apagado. Está silenciado, profesor. Estoy sin sonido. Me acabo de dar cuenta después de una larga exposición. Saludo a todo el mundo, todo de nuevo. No sé si lo puede... Eso es. No, saludar a Nadia, saludarte a ti, muchas gracias por la coordinación. También decía saludar a don José, a nuestro colega José González Monteguro de la Universidad de Sevilla, querido profesor Ricardo Sala de la Universidad Católica acá de Temuco, a la vicerrectora que la he visto hoy día en la mañana y en la tarde acompañando estas exposiciones, estas presentaciones, yo que estaba acompañando por YouTube. Entiendo que tenemos unos 15-20 minutos, Nadia. Son 20 minutos por cada exposición. Perfectamente, eso es. Así que no se preocupe que en el virtualidad estas cosas ocurren, del Sí, micrófono. no, era de solo para cámara. tener una idea, digamos, de la totalidad. Yo tenía preparada otra exposición, honestamente, hasta el viernes. ¿Ah? Tenía otra presentación. Y el viernes, cuando entregamos una presentación más general, más teórica y más de deber ser. Pero cuando entregamos el claustro, las conclusiones del claustro al gobierno universitario, otra vez el señor rector, de este trabajo que ha sido de 1 año y medio, de elaboración de los nuevos estatutos, y estaba presente ahí el querido compañero también de la Universidad Católica de Temuco, el loco José Guidel, y ayer tuvimos una reunión los dirigentes sindicales de los profesores y académicos de universidades estatales con la presidenta Lisa Loncón de la Convención Constituyente. Yo me pregunté otra cosa. Yo dije, bueno, ¿qué pareciera ser que todo como es que está hacia el futuro? Y pensando un poco el trabajo de la interculturalidad en nuestra universidad y particularmente en el caso de la universidad, en el caso de Chile, y en relación a los pueblos indígenas en particular, cambié. Yo anoche preparé lo que les voy a presentar ahora, que es una mirada un poco distinta. Es decir, el debate que estamos teniendo de la incorporación en la interculturalidad, en un proyecto, en un modelo educativo universitario de la interculturalidad, incorporar la interculturalidad a este modelo, es una tarea que en realidad viene hace mucho tiempo y que no es solo una tarea nuestra como universidad. Es una tarea de los pueblos indígenas, una tarea de las organizaciones sociales, una tarea de los académicos. Ya eso quería como hacer un poquito de referencia. Entiendo que Carolina, parece que alguien me iba a hacer el cambio. Eso. Entonces hice como lo siguiente. Hace algunos años, que es donde voy a partir, la universidad, el que hoy día estemos pensando en la interculturalización de las universidades, es un proceso largo que ha sido de conquista y de construcción. No, no es una cosa que surgió ahora, ni de repente apareció, cayó del cielo. Segundo, creo que hoy día hay un consenso respecto a la necesidad de interculturalizar la universidad por razones de justicia social, de derechos, del ejercicio de los derechos, como se señalaba en alguna de las presentaciones anteriores hoy día, y también de justicia educacional respecto a los derechos de los pueblos indígenas, hoy día de los migrantes que están llegando, que en nuestras universidades también circulan a nivel planetario. Por la exigencia del desarrollo sostenible y la retomada de esta noción un poco más histórica de la pluralidad de conocimiento y epistemología, que ya el modelo positivista empieza a ser, sin que se anule para determinado tipo de procesos de investigación y producción de conocimiento, comienza a ser, ¿no es cierto?, limitado para poder entender la realidad del mundo de hoy en otra perspectiva. Y para el futuro, un modelo educativo levantado sobre lo que se ha avanzado. Yo creo que aquí a veces uno dice, mira, lo viejo, lo nuevo, es como esa visión también positivista a la larga, ¿no es cierto?, de que lo nuevo reemplaza lo viejo y se acabó, lo viejo ya no sirve, ¿no? Tradición y modernidad, reacción o rechazo, conservadurismo y progreso, esas nociones que la verdad que yo por lo menos personalmente creo que no son válidas, no son posibles, son positivas de considerarla como categorías de análisis de la realidad. Por eso que creo que lo que tengamos que construir hacia adelante en la universidad, en el sistema universitario y en la universidad depende también de lo que hemos avanzado, de lo que hemos construido. Y eso es lo que quiero como mostrar un poquitito hoy día. Y haciendo una conversa entre el pasado, el presente y el futuro. Dale, Carolina era, ¿no? Pero, quería retomar
me costó anoche ubicar todo. Uno siempre cuando pone persona quedan miles fuera y es como una decisión terrible, pero a mí me parece que uno puede colocar algunas personas que a veces son representativas de colectivos. Yo creo que en los años 90, y el profesor Salas podrá complementarme después si algún nombre se me haya quedado por la hora, pero ahí tenemos a algunas personas que fueron como muy destacadas en los primeros debates sobre cómo interculturalizar las universidades en Chile en la década de los 90 y del año 2000, y sobre todo en la transición entre el 90 y el 2000. Alberto Botu, que representaba a los pueblos, al pueblo Rapa Nui, él representa, pero es una persona muy metida desde la CONADI en los temas de la Comisión de Educación. Eliseo Cañulef, Elisa Loncón, por el mundo mapuche, en términos generales. Emilio Fernández, del mundo aymara. Eduardo Wenchulef, de acá de Imperial, no sé, querido Peñi, José Quidel, Sergio Garihuentru, como parte del mundo mapuche académico, desde las organizaciones, en el caso de Wenchulaf, ¿no es cierto, Eduardo? Lo que es las organizaciones propiamente indígenas, en el caso de José, el vínculo entre el mundo académico, las organizaciones. Sergio Carihuencho, que lo coloqué como ejemplo de los profesores que están trabajaron años en los colegios. La Carolina Huaychuyán, después que me tocó a mí coordinar el programa de educación intercultural bilingüe, bueno, asumí otras tareas, asumió el programa y lo llevó adelante durante muchos años en Santiago. Todos los compañeros académicos que estamos ahí, ¿no? A la izquierda está Luis Enrique López, que con él quería representar a toda la fuerza y el movimiento latinoamericano de reflexión sobre la educación intercultural, incluía al señor Matos, que también está trabajando bien en este tema. Y los académicos que durante muchos años, como colectivo de académicos de un montón de universidades estatales y del CRUCH, o sea, privadas, estatales y privadas del CRUCH, estuvimos comprometidos en estas tareas. Quiero decir que este es un debate, el de la interculturalidad en las universidades, que el proyecto y el modelo educativo debería recoger. De debates que vienen de mucho tiempo, que hay mucha publicación respecto de esto, no tantas como deberían haber probablemente, porque era un proceso inicial de la construcción y el debate y de las reflexiones. Puedes pasar y quería aprovecho de ir destacando a estas personas que me parece que son relevantes. Y el segundo elemento que quería decir es que este no era solo un proceso de dinámica de organizaciones indígenas, chilenas, del mundo académico, donde los lingüistas, los antropólogos, sociólogos, educadores, jugaban papeles muy relevantes también, organizaciones indígenas y las organizaciones académicas en las universidades o instituciones, o académicos, a veces no las universidades, pero académicos preocupados. Por otra parte, el Estado, cuando se empieza a generar el programa de educación intercultural bilingüe y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que empiezan a jugar también papeles relevantes, con una cierta división del trabajo, en que el Ministerio de Educación ve los temas pedagógicos y la CONADI los temas lingüísticos, particularmente. Estoy hablando del tema de educación y cultura, ¿no? El tema lingüístico. Yo aquí quería colocar algunos elementos que me parecen también que son interesantes de rescatar y mostrar cómo hemos podido avanzar y cómo podemos sustentarnos en estos elementos históricos. El librito que está a la izquierda, el año 96 no había muchas publicaciones que pudiéramos tener sobre educación intercultural y menos sobre el tema universitario. Ahí puse un libro que justamente es el de Elisa Loncón, Crear Nuevas Palabras. Estaba el texto de Educación Intercultural Bilingüe, que fue clásico, y ha sido clásico del Liceo Cañulef. Uno de este señor Chiodi, que estuvo acá trabajando también sobre educación intercultural y algunos otros. Quería colocar aquí algunas instituciones también que han jugado papeles sobre los cuales también podemos ver sus experiencias, su trabajo. Durante muchos años quería partir ahí con los congresos de educación de América Latina. Creo que se empezaron a hacer 4 o 5 congresos de educación intercultural bilingüe en América Latina. Y en ellos uno se hizo acá en Chile, que fue muy importante porque ese dio origen a un conjunto de organizaciones y le dio un empuje fuerte a la educación intercultural en el Estado. Estos congresos de educación intercultural en América Latina eran bastante relevantes, bastante importantes, porque juntaba a todo el mundo que estaba trabajando educación intercultural en eventos que nos permitía ir avanzando, ir trabajando, ir construyendo a nivel de Estado. Estaban los estados, estaban las organizaciones, estaban las universidades, organizaciones de la sociedad civil, que se juntaban para poder generar fuerza, acumular fuerza y generar ideas y transmitir ideas y crear un ambiente, un clima latinoamericano favorable al desarrollo de la educación intercultural.
Se avanzó, hay algunas publicaciones, el congreso de abajo es un congreso que hicimos en Chile, está el Congreso de Educación Intercultural Bilingüe, el año 2010, 2011 hicimos como los primeros congresos, puede que haya habido otros antes, que no los tengamos, pero siempre todas estas cosas, lectura que uno hace de las cosas y un poco a partir de la vida de uno también. Pero quería decir, estos congresos también en Chile, se hizo uno primero en la Universidad de Chile, que lo hicimos como 4 universidades, organizamos en la Universidad de Chile y otro acá en la UFA. En la universidad también, espera un poquito Carolina, quería rescatar 4 organizaciones que en un tiempo fueron muy importantes: el Ministerio de Educación y el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el Programa Provive Andes de la GTZ alemana, que tenía un proyecto en Bolivia muy importante y en Perú muy importante, y la Fundación Encuitas con el financiamiento de la Fundación FONACA en Chile. Estas fueron organizaciones del Estado, de la sociedad civil, en los cuales estaban vinculadas, asociadas a organizaciones también indígenas, y a las cuales la organización indígena autónoma, como la que dirige Ernesto Huenchulaf, perdón, Eduardo parece que había dicho, Ernesto Huenchulaf, y otros más, y un conjunto de otras organizaciones indígenas presionaban o levantaban demandas o colaboraban o establecíamos distintos tipos de vínculos con los estados y con estas instituciones. Puedes avanzar ahora sí, Carolina. Quería decir que la universidad también en todos estos años ha ido generando, aquí puse algunos textos antiguos, el del Instituto de Estudios Indígenas, como el caso de los derechos de los pueblos indígenas en Chile, que cuando estaba José Elwin de director, la revista Pentucún, que se empezó a generar en el instituto, pero que partió originalmente de la Facultad de Educación y Humanidades, también el Departamento de Lengua y Literatura, este otro texto del compañero Aravena, Aravena, sí, de agronomía, sobre los sistemas pecuarios en comunidades mapuche. Estoy hablando de los años 2000 más o menos, primero de los años 2000. El texto que generamos nosotros sobre investigación, acción participativa intercultural, congresos, resultados de congresos como el de inclusión, interculturalidad y educación y equidad en la educación superior, un congreso que organizamos acá en la universidad, y las publicaciones elaboradas junto como la última con organizaciones indígenas de educadores tradicionales, ¿no es cierto?, que también han sido una fuerza que ha ido teniendo un vínculo importante. Yo creo que nuestra universidad, así como la Católica ha tenido, la Universidad Católica de Temuco, una gran fuerza en la formación de profesores en educación intercultural bilingüe. Nosotros hemos trabajado profesores de educación básica en educación intercultural. Nosotros hemos trabajado muy fuertemente el tema de los educadores tradicionales en toda la zona macro, ya no sé, antes uno decíamos la macro zona sur del país con toda tranquilidad, hoy ya uno se enreda un poquito al decir la macro zona sur, pero de la zona, digamos, desde la región del Biobío, Ñuble al sur, hemos tenido bastante actividad ahí con los educadores tradicionales. Puedes pasar. Quería colocar esto porque todas estas movilizaciones han redundado en 2 leyes que a mí me parecen que son fundamentales. La primera es la Ley General de Educación, que en el artículo 3 incorpora, ¿no es cierto?, la interculturalidad. Esta no es una donación que cae desde el cielo, es producto de un esfuerzo de todos estos actores que he estado definiendo y he estado mostrando, y todos estos procesos que he estado tratando de señalar en esta primera parte de la exposición. El artículo 3 de la Ley 20.370 del año 2009 incorpora la interculturalidad, digamos, como el reconocimiento al individuo en su especificidad cultural y de origen, considerando lengua, cosmovisión e historia. Y plantea la necesidad, ¿no es cierto?, a nivel más bien escolar, pero que tiene una extensión a todos, la medida en que nos toca la escuela, nos toca lo menos en las universidades, en toda la formación de todos los profesionales que tienen que trabajar en las escuelas, por lo tanto redunda en la formación inicial docente, la necesidad de hacer adecuaciones curriculares para necesidades educativas, como el caso de la interculturalidad y la educación de adultos, en el caso de las escuelas cárceles y de aulas hospitalarias. Habla de la educación intercultural bilingüe, donde jugó, para que pudiera estar en la ley, jugaron dos actores bien importantes: Adolfo Millagur, que en ese momento estaba en el Parlamento con un grupo de niños, digamos, pudieron presionar a los parlamentarios, y Elisa Loncón a través de la organización que se generó, ¿no es cierto?, de derecho lingüístico, de derecho lingüístico entre los pueblos, una asociación que ella dirigía. Y tuvieron un papel muy relevante en el lobby político, en el acuerdo político, en el encuentro político de la situación. Hoy día, bueno, Elisa dirige la Asamblea, la Convención Constituyente, y Adolfo Millagur es constituyente. La educación intercultural en ese sentido se instala, ¿no es cierto?, en la Ley General de Educación, que es la que reemplaza la LOSA. Y para nosotros lo que nos toca más directamente como modelo educativo, como proyecto modelo educativo, que
interviene, que afecta y que incorpora la obligación en el claustro y en los nuevos estatutos que acabamos de entregar. En el artículo 62, la ley 21.094, en el punto 6, que tiene que ver con el vínculo con el medio, plantea el tema de la interculturalidad como un tema relevante. Hoy día en la mañana, cuando veíamos a la abogada Cruch en este mismo seminario, ella planteaba también, ¿no es cierto?, que uno de los ejes fundamentales del sistema educativo actual es justamente la interculturalidad, y particularmente en el caso de universidades donde hay una población indígena relativamente significativa, como es el caso de la Araucanía. Puedes pasar, Catalina. Yo simplemente quería decir que en la historia y cuestiones que tenemos que aprender también para nuestro proyecto educativo, para que se instale como se tienen que instalar las cosas desde una perspectiva intercultural, instalarse desde la memoria de los cuerpos, de la memoria de las instituciones, de la memoria de las creencias y de la memoria de las acciones. La universidad durante mucho tiempo fue un espacio de debate, le puse yo, ¿no es cierto?, por debate, por derechos educacionales, sociales y lingüísticos. Aquí fue muy importante el papel que durante un tiempo jugó la universidad como de resguardo, de protección y también como campo de debate, como campo de encuentro para la movilización social y estudiantil por los hogares y las residencias y los derechos indígenas, ¿no? La universidad jugó un papel en esto, la UFRO me refiero, un papel relevante. Hubo un tiempo que entiendo que ya no funciona la agrupación Chilcatufe Ufromeu, que fue bastante importante al interior de la universidad también, porque se generaron en esa organización un conjunto de programas, de acciones permanentes de formación de estudiantes desde los propios estudiantes indígenas. Hoy día existe la organización Tristamental Mapuche Trofquinche, la UFRO, que es la foto que está ahí al medio, con sus integrantes, que de una u otra manera también coloca el tema indígena, el tema mapuche particularmente, ¿no es cierto?, como agrupación de académicos, de funcionarios y de estudiantes mapuche al interior de la universidad. Durante muchos años hemos tenido acciones afirmativas. Quizás lo más importante en Chile inicialmente fue el programa RUPU y el programa TACI, los dos, más o menos es palabra camino en Mapudungun y en Aymara. Y hubo una serie de acciones que fueron importantes de pregrado, de que los colegas que estaban en la mesa anterior, que hablaban de inclusión, ¿no es cierto?, hablaban de acción afirmativa, discriminación positiva, acciones de distinto tipo con distintos nombres, se hablaba en ese momento de acción afirmativa. Los programas RUPU y TACI, que fueron financiados por la Fundación Ford. El pregrado hubo beca indígena, ingresos especiales, en los posgrados las becas CONADI, CONIS, Fundación Ford y Equita. Particularmente en el magíster que yo dirijo en la universidad, tuvimos becarios CONADI varias veces, varios becarios CONADI. Quiero decir que hubo un esfuerzo por parte del Estado también de contribuir de alguna manera. Cada uno puede hacer la interpretación que le parezca, digamos, pero desde el punto de vista del efecto concreto, hubo estas acciones que permitieron como hacer avanzar también el ingreso y mayor equidad en la universidad. Al interior de la universidad nosotros tenemos el Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales, tenemos el Centro de Documentación Indígena y el portal web Monchetum, el Observatorio Regional de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche, el proyecto que yo de Educación, Desarrollo Intercultural en el Departamento de Educación de la UFRO que dirijo, y la red de universidades del CRUZ por la IBE. Quería centrarme en este último también porque aquí ha habido un esfuerzo también importante del mundo académico y el mundo universitario. Yo creo que plantearse el modelo de desarrollo universitario de una sola universidad en sí misma y encerrada, yo creo que no tiene mayor sentido. Bueno, puede tener sentido, depende del sentido que le queramos dar las cosas. Pero quiero decir, tenemos un espacio, ¿no es cierto?, de una necesidad y un requerimiento y un contenido que podemos debatir entre un montón de universidades que hemos estado trabajando muchos años, los académicos, haciendo proyectos conjuntos, vinculados, en encuentros, seminarios, debatiendo, conversando, ¿no? Eso. ¿Puedes pasar los minutitos que me quedan? Quería decir acá también para mostrar que hemos tenido ciertos avances como la base, ¿no? Lo que yo quiero tratar de mostrar es que hemos venido avanzando y esa es la base para lo que tenemos hacia adelante, construir un modelo educativo y un modelo pedagógico en la universidad. Digo educativo en términos de principios, de valores, como se ha estado instalando ahora, también institucionales y pedagógicos desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de los valores también, ¿no es cierto?, que se incorpora de los métodos y cómo traer distintas maneras y visiones de cómo se aprende y cómo se enseña, traerlo hacia el mundo universitario. En el caso de nuestra universidad, y aquí quiero agradecer a los colegas que nos enviaron esta información, entiendo que la DDA parece que era, no voy a seguir dando referencias, sino que solamente decir
que nosotros teníamos el año 2008 1.177 estudiantes que ingresaron por primera vez a la universidad, y de los cuales un 14% de la población eran chicos y chicas indígenas, mapuche. El año 2020 nosotros teníamos 2.240 y 693 con más o menos un 31% de matrícula inicial mapuche, de chicos y chicas mapuche. Eso es importante porque son señales que de una u otra manera se va avanzando. Nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que yo ponía ahí para tener una referencia, el 23% de la población del año 2017, según el INE, es población mapuche, y estamos avanzando en términos de su ingreso a la universidad, ¿no? Es un poco ese como el juego, los datos que quería colocar, están todos los datos ahí. Puedes pasar. Esto otro también me parece interesante, porque el tema no es solo ingresar, sino que cuáles son los temas que también interesan, ¿no? El año 2000, las asignaturas, los chicos que tomaban curso, y aquí me decían que colocaron las palabras clave en las asignaturas mapuche o interculturalidad, los temas principales que se instalaban, ¿no es cierto?, estaban interculturalidad de desarrollo, interculturalidad, un seminario, y sociedad mapuche, un poco historia, ¿no es cierto? Sociedad mapuche en los siglos XIX, XX, un análisis, no sé, y esa era la asignatura. Y ahí están los siglas. Pero quiero decir lo que en ese caso teníamos 224 estudiantes que habían tomado esos cursos, de los cuales los principales tenían que ver con interculturalidad y con historia. El año 2020, los cursos que se toman como con más significativa, puse 3, ¿no es cierto? Pero ya tenemos no 224, sino que 442 estudiantes tienen que ver con una mirada al pueblo mapuche a través de documentales, del programa RUPU, el salud intercultural desde la medicina mapuche y su cosmovisión, y lengua y cultura mapuche. Sería interesante ver, a mí me pareció interesante este cuadro que me enviaron también algunos datos intermedios. Sería interesante ver porque también demuestra la evolución de los intereses de los estudiantes respecto a los cursos con temática mapuche. ¿Puedes pasar? 2 minutos. A mí me parece que hay como 3 escenarios que se vienen hacia adelante para la definición de este modelo educativo de la universidad, que tiene que ser, yo puedo decir, un modelo educativo y un modelo pedagógico. El modelo educativo en términos generales, valores, principios, organizaciones, ética, en fin, propósitos, y un modelo pedagógico que cómo enseñamos, qué priorizamos, y a través de qué metodología, de qué tipo de actividad. La interculturalidad supone también recoger la pedagogía, los modos concretos en que la educación se implementa. Yo creo que aquí tenemos 3 escenarios que me parece que van a ser importantes a futuro. Primero, el avance de los nuevos estatutos. Los nuevos estatutos recogen parte de esta historia y colocan la interculturalidad. Hay que recordar que los nuevos estatutos están hechos por el claustro universitario, un claustro electo democráticamente, con carácter triestamental, con más de un año y medio de trabajo entre la comisión inicial y el claustro propiamente tal. Y este claustro entrega su nuevo estatuto el viernes pasado, donde uno de los ejes y uno de los temas principales, recogiendo la ley indígena y recogiendo la historia de la universidad, es justamente la idea de la interculturalidad en el marco de los estatutos. Yo creo que ese va a ser un tema importante. Tenemos que avanzar para que la Comisión Nacional de Acreditación, acaban de entregarse los estándares para la formación docente, por ejemplo, no dice nada prácticamente sobre interculturalidad. La Comisión Nacional de Acreditación tampoco tiene nada sobre interculturalidad. El Consejo Nacional al evaluar las carreras, no al acreditar las carreras. El Consejo Nacional de Educación tiene muy poco también, no hay un especialista que pueda hacer como esa crítica. Por lo tanto, tenemos algunos temas todavía en el área de educación superior, y particularmente en el tema de la universidad, los estatutos van a colocar como un eje que va a tener que además presionar al sistema institucional para que se considere como lo exige la ley, y por otro lado, como una condición y un principio y un sello del modelo educativo que sea finalmente armado en la universidad. Lo segundo es el tema de la Convención Constitucional. Yo creo que la Convención va a colocar elementos nuevos también. Si en un país consideramos que un Estado plurinacional o plurilingüístico o intercultural, o en fin, definirá de alguna manera, eso va a determinar también los procesos pedagógicos, educativos, en términos generales que vengan a estar, así como las relaciones entre los pueblos indígenas, entre los migrantes, ¿no es cierto?, transnacionales, u otras formas de interculturalidad, cuando nosotros pensamos las personas que están a lo mejor en las cárceles, en sectores cerrados que puedan tener unas visiones distintas de cultura. El tema de lo público, el tema, bueno, son todas temáticas que la Convención Constitucional va a señalar. Y finalmente quería como retomar lo que está a la derecha en el cuadro,
arriba, ¿no es cierto?, son educadores tradicionales con los cuales hemos trabajado, que quieren mostrar la necesidad que la universidad tiene que vincularse, y el tema de la interculturalidad no lo podemos hacer fuera del vínculo con la comunidad, con las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, sociedad indígena, que está generando conocimiento. Hay una gran cantidad de organizaciones que no solo hacen cosas, sino que producen conocimiento. En una de las fotos, yo por ahí veía a Pablo Marimán, que mostraba, ¿no es cierto?, que ha trabajado largamente en los temas de historia, ¿no? Desde fuera del mundo universitario, vinculado al mundo indígena. Y también colocaba nuevamente la Riedi. Yo creo que aquí también hay que ver el tema de la construcción de los modelos, no solo a nivel interno de nosotros, sino que en el conjunto de universidades del CRUCH y del CUECH, ¿no es cierto?, que tengan un objetivo, un sello y una obligación legal, además. Esto ya no es solo un tema de voluntades, sino que también de obligación legal de integrar la interculturalidad. Entonces quería decir simplemente que tenemos que recoger un poquito nuestra historia. Yo creo que para poder armar el modelo pedagógico de una universidad es necesario mirar la historia de lo que se ha hecho, cómo esa universidad se ha ido comprometiendo en sí misma, al interior, por dónde ha transitado este proceso, cómo se ha vinculado con los escenarios que han ido cambiando a lo largo de la historia del país y en los distintos territorios, y cómo vemos hacia adelante la incorporación de esta temática, ¿no es cierto?, en los desafíos propiamente internos, como en los desafíos del país y en los desafíos del desarrollo de los pueblos indígenas. Eso es lo que quería decir, y muchas gracias en estos 20 minutos, de hace 2, creo. Muchas gracias, Nadia, colega. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Williamson, por esa presentación. Recordar que una vez que finalizadas estas exposiciones se va a dar un tiempo para responder a las preguntas que nos hagan llegar a través de las plataformas de YouTube y Zoom. Vamos a continuar entonces ahora con el licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, doctor en Pedagogía y académico e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla, España, doctor José González Monteagudo. Doctor González. Muy bien. Perdón, que estaba la pantalla conectada, pero tenía una cosa que la ocultaba. Muy bien, pues bueno, no sé si he llegado a compartir la pantalla ya, la presentación. Un momento. ¿Estoy ya compartiendo pantalla o todavía no? Sí, se ve. Sí, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Encantado de estar aquí. 20 minutos aproximadamente, ¿no?, para dar tiempo también al colega Ricardo. Encantado de estar también en esta compañía más cercana de los dos colegas Guillermo y Ricardo, a los que no conocía, pero que pues he estado leyendo algunos de los textos para estar un poco en sintonía, ¿no? Y lo primero que os quería decir es que ya a Catalina Rivera, que es la que me ha transmitido la invitación, pues ya le he enviado 26 textos sobre interculturalidad, 8 textos sobre ciudadanía, que había estado revisando con este foco específico, ¿no?, de universidad, y bueno, para que sea compartido con el equipo de modelo educativo y con la gente interesada o que está en este entorno, en este ecosistema, digamos, de la inclusión entendida en un sentido amplio, que implica, como ya estamos viendo, dimensiones transversales de equidad de género, de interculturalidad, de justicia epistémica, etcétera, etcétera. Muy bien, pues yo voy directamente también he compartido a Catalina este PowerPoint para que lo podáis tener, y me permito decir pues que no hay citas, o sea, no están identificadas de manera literal, es un documento informal, no es un texto para publicar, y en ese sentido no están identificadas de manera literal algunas pequeñas contribuciones en el texto que yo voy a comentar, ¿no? Bueno, el rector ha dicho esta mañana, estamos en un momento de transición de las universidades muy importante. Estamos buscando algo distintivo y representativo de nuestra universidad, un sello UFRO de altos estándares. Ha dicho también que esto significa
ponerse en sintonía con las demandas sociales, es decir, la dimensión social universitaria, y que estamos buscando también un modelo holístico que tenga legitimidad para toda la comunidad universitaria y en la que nadie quede fuera, sea del estamento académico, de funcionarios, de estudiantes, etc. Muy bien, a mí me parece que esto implica un acuerdo de mínimos, ¿no? O sea, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo de manera mínima para que a nivel institucional y no institucional dentro de la universidad podamos desarrollar estas dimensiones transversales que forman parte, digamos, de tendencias recientes de los últimos 30, 25 años, sobre todo, en la que los derechos sociales, en la que lo común, lo público, se va expandiendo y se va reinterpretando de una manera más generosa, más inclusiva, menos desigual, con menos inequidades. Muy bien, pues yo voy a desarrollar la presentación en torno a 7 términos, ¿no? El colega de Madrid, Tomás, que ha hablado de ética, él ha hablado de 8 términos, 8 conceptos, ¿no? A través de los cuales ha desarrollado su presentación. Entonces aquí os lo he puesto al principio, ¿no? Y también para que tengáis mi perfil institucional, pues ahí está mi nombre, la institución en la que trabajo y, bueno, ResearchGate como una de las herramientas que es útil para compartir trabajos de tipo académico y textos completos muy variados, ¿no? Muy bien, esos 7 términos son las visiones contrapuestas, siempre con foco en la universidad y la interculturalidad, la ecología de saberes y la diversidad epistémica, las perspectivas que tienen que ver con la reflexividad, la criticidad, la decolonialidad, el cuestionamiento de alguna u otra manera de las maneras de pensar y de hacer, las culturas y las identidades culturales, la multiculturalidad y cómo la gestionamos en la universidad, la educación intercultural, más específicamente, y las metodologías apropiadas para ello, ¿no? Entonces vamos a ir viendo de manera muy rapidita, aquí están. Yo he pensado una serie de ideas que sean cuestionadoras o que puedan aportar algo en este proceso, en esto que decís, estáis en la 4ª etapa, diálogos con expertos, dentro de la 2ª fase, diseño de propuestas educativas, después de esas 148 entrevistas que habéis mencionado varias veces a lo largo de la jornada, ¿no? Entonces, situarme en esa perspectiva. Entonces, he dejado de lado más cuestiones teóricas o epistémicas en el sentido más específico, genuino, para entrar en esta perspectiva de estos 7 conceptos. La primera es que tenemos visiones muy contrapuestas, a veces muy polarizadas, sobre la universidad y sus funciones. Esa universidad humanista clásica o humanismo redefinido en los últimos años, ¿no? Esas visiones sobre lo académico y lo investigador, sobre las dimensiones sociales y de extensión, sobre la preparación profesional y técnica, sobre el mundo de la empleabilidad y el mercado de trabajo, sobre la inclusión social y humanista, ¿no? Necesitamos encontrar puentes, mediaciones, diálogos entre estas visiones contrapuestas, sin renunciar, claro, a la dimensión social inclusiva que tiene que caracterizar, que ya lo habéis mencionado mucho, a las universidades y particularmente a las universidades públicas. Hemos pasado de una universidad elitista a una universidad de masa. En mi país, en España, en aproximadamente 3 décadas hemos multiplicado, después de concluirse la dictadura, ¿no? En el periodo posterior, hemos multiplicado por 10 el número de estudiantes universitarios. Entonces, todo este tema de la inclusión y de los nuevos derechos está en este contexto de masificación o de ampliación o de admisión de estudiantes no tradicionales, que las vicerrectoras han hablado también hoy sobre estos términos, ¿no? Muy bien, entonces esa es la primera idea. ¿Cómo podemos encontrar mediaciones, diálogos, puentes? ¿Cómo podemos construir futuro entre esas visiones diferentes, ¿no? Y para eso hace falta también la escucha, ¿no? Estamos en el centenario de Paulo Freire y él insistía mucho, ¿no? Es importante el momento de la escucha, los momentos de la escucha y de esa empatía hacia el discurso y hacia la palabra y la voz de los otros, ¿no? De las otras.
Muy bien, el segundo término era la ecología de los saberes, bueno, Boaventura de Sousa Santos, Ricker, etcétera, la diversidad epistémica. No se trata de desacreditar las ciencias, de volvernos anticientíficos, sino de poner a dialogar el saber científico con los saberes y los conocimientos cotidianos, con los saberes de sentido común, con los saberes que están anclados en la experiencia cotidiana de las poblaciones invisibilizadas, discriminadas, vulnerables o que no han tenido acceso a los sistemas educativos formales. Y también ver el conocimiento como lo que produce en la realidad, con un criterio pragmático y no solo desde un punto de vista, el colega mismamente Guillermo hablaba del positivismo, ¿no? Con un criterio simplemente de metodología científica positivista. Y esto significa también esa diversidad epistémica, un enfoque intercultural dentro y fuera de las instituciones tiene que ser sensible a estas formas plurales, variadas, contradictorias, complementarias de producir conocimiento. Muy bien, seguimos transitando. La tercera idea era, depende de a quién nos dirigimos, se puede sentir más cómoda con un calificativo u otro al hablar de perspectivas, digamos, o de miradas o de paradigmas para hablar de las cuestiones epistémicas e interculturales, ¿no? La idea de perspectiva reflexiva es más neutra, ¿no? La reflexión, la deliberación de la que hablaba el colega presentando temas éticos, ¿no? Pero ya cuando incluimos la perspectiva crítica, en el sentido genuino de la palabra, o más específicamente la perspectiva decolonial, ya estamos en unas posiciones más de criticidad y para eso no nos sirven las respuestas de los planteamientos clásicos de la modernidad, sino que tenemos que abrir nuevos frentes de trabajo teórico, de investigación, de participación social. La aparición de la interculturalidad es un desafío cívico, es un desafío académico, pero es también un acto de justicia en esas sociedades multiculturales donde algunas culturas han sido sistemáticamente silenciadas y reprimidas. Los estudios postcoloniales, la teoría crítica latinoamericana particularmente, ¿no? Afirman que las herencias coloniales se dejan sentir hasta hoy en por lo menos 3 áreas, ¿no? Se identifican aquí, bueno, una mención breve a Quijano, Miñol o toda la escuela esta latinoamericana tan interesante, ¿no? En 3 dimensiones, el racismo, el eurocentrismo epistémico y la occidentalización de los estilos de vida o el imponer unas maneras de ser y de estar en sociedad pues que rompen mucho con maneras más sostenibles y asumidas culturalmente. Entonces ahí es la crítica de la colonialidad del poder, del saber y del ser. Muy bien, esto pasamos muy rápido, pero tiene mucha relación con Paulo Freire, tiene mucha relación con Dussel, con la filosofía de la liberación, con la teología de la liberación, etc. Y con perspectivas específicamente de aportaciones latinoamericanas, que cada vez van teniendo un reconocimiento mayor en la academia a nivel global, incluyendo los países anglosajones, además de otros países que no son de lengua inglesa, ¿no? Donde tienen ya un gran reconocimiento y forman parte del debate intelectual y de la disputa intelectual. Quería decir que esa dimensión de lo intercultural pues, ha llevado a este perfil específico de las universidades interculturales en México, en Ecuador, en Colombia, etcétera, etcétera, y esta perspectiva específica de cómo integrar a los pueblos indígenas en estas primeras aproximaciones que se han hecho muchas veces centradas en las comunidades indígenas y a veces con escasa relación transversal con otras dimensiones sociales o con otros públicos universitarios. Bien, ha sido una gran aportación y también tenéis textos por ahí sobre la criticidad de estos aspectos, el academicismo que han desarrollado en México, etc. El cuarto concepto es identidades y culturas. Yo enfatizamos mucho el plural, ¿no?
Esto significa que no podemos ni esencializar, ni reificar ni las identidades ni las culturas. Que tenemos que abrirnos al cambio sociocultural intenso y situarnos dentro de él. Que tenemos que reivindicar también el derecho a la salida y al regreso dentro de los diferentes grupos culturales e identitarios con plena libertad. Cosa que no está garantizada en algunos casos porque hay desigualdades de género, porque hay legislaciones o tradiciones aplicadas durante siglos a veces que impiden el ejercicio real y pleno de la libertad individual de las personas que componen esos grupos culturales. Este es un tema muy delicado que se vincula a la idea de los derechos humanos universales y que tiene que entrar en diálogo con las tradiciones culturales y las diferencias o las especificidades o las inequidades que esos grupos culturales hemos producido a lo largo de nuestra historia. Sean más eurocéntricos, sean más indígenas o sean del tipo que sea. No hay el derecho a un victimismo de los dominados que permita ejercer discriminaciones o desigualdades al interior de esos grupos. Esto tiene que quedar claro. Muy bien, los derechos humanos, esos son el marco adecuado para esa comunicación intercultural, para el desarrollo de prácticas e identidades culturales específicas. El interculturalismo crítico, dialógico, por ponerle un apellido, ¿no?, es una perspectiva pertinente para situarnos en relación con la diversidad cultural, étnica, identitaria. Desde esta mirada, ni el asimilacionismo integrador superficial, ni el multiculturalismo restringido o identitario constituyen enfoques adecuados. Sé que esto tiene una complejidad teórica, metodológica, conceptual, práctica, política, muy importante, y que aquí solamente estamos dando los grandes titulares de lo que podría ser un seminario para desarrollar estas ideas y para dialogar sobre ellas en contextos específicos, ¿no? Y leerlas o interpretarlas desde contextos geográficos y culturales específicos. Muy bien, la quinta idea tiene que ver con la multiculturalidad en las universidades, pero antes simplemente os dejo dos diapositivas que no voy a desarrollar mucho. Esta idea de las culturas y de las identidades y de transitar entre diferentes grupos culturales, comprenderlos, el estereotipo, el racismo, la discriminación, el diálogo, la comunicación, tienen que ver con las dimensiones interculturales de actitudes y creencias, de conocimientos y de habilidades, competencias o destrezas. Entonces os dejo ahí algunas ideas sobre cómo se producen esos cambios hacia una mayor percepción, hacia una transitividad crítica, diría Freire, ¿no?, hacia una reflexividad más aumentada o profundizada. Muy bien, también sobre esta, se podría discutir también sobre esas ideas, cómo las podemos desarrollar en actividades en la universidad, ¿no? Por eso la siguiente cuestión es, ¿tenemos la multiculturalidad o tenemos que ser receptivos a la multiculturalidad? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo la ponemos en marcha, ¿no? Entonces, aquí algunas ideas, ¿no? En 3 secciones. Una sería el acceso a la universidad y el acompañamiento a lo largo del itinerario educativo en términos personales, académicos o sociales. La admisión especial, las políticas de cuotas, los principios de equidad y de inclusión, sobre los que tanto habéis hablado hoy a lo largo de la jornada. Los programas de apoyo y de servicios sociales, el bienestar universitario. Después estaría una segunda dimensión que se refiere a la oferta curricular, ¿no? Es empotrar estas dimensiones de la inclusión, aquí la intercultural, que es la que nos ocupa, empotrarla en las ofertas curriculares de tipo obligatorio y opcional. Una oferta que tienen que ser muy cambiantes, diversificadas y retadoras, cuestionadoras, y que no tienen que ser demasiado burocráticas en cuanto a su proceso de cambio o de modificación en relación con las acreditaciones, por ejemplo. Entonces, esa inserción transversal en el grado y en el pregrado de perspectivas interculturales,
sobre diversidad, sobre migrantes, minorías, pueblos originarios, y esas políticas curriculares inclusivas que tienen que acompañar esos procesos, con esos apellidos, con esos adjetivos que ya he mencionado anteriormente. Y finalmente la producción del conocimiento, el ámbito de la investigación, ¿no? El desarrollo de grupos de investigación, los incentivos asociados a la investigación sobre estas cuestiones, la profundización en los posgrados, en los trabajos de maestrías, de doctorado, etc. La investigación colaborativa o cooperativa, con dimensiones sociales y comunitarias, el diálogo de saberes, la inclusión de los actores externos a la universidad, la justicia epistémica, las políticas de investigación y de posgrado. El sexto término sería, educación intercultural, simplemente para decir que todos nos tenemos que educar interculturalmente, todos y todas, ¿no? Esto ha ido evolucionando. Al principio se veía como un enfoque destinado de manera casi exclusiva a las minorías, a los extranjeros, a los inmigrantes, a los pueblos originarios, ¿no? Intégrense, de una manera pues superficial, asimilacionista, y hoy estamos más en una educación cívica e inclusiva para todos, para todas, donde la convivencia, el diálogo, la comunicación, la tolerancia tienen que formar parte de todas las esferas de la sociedad, particularmente de los espacios educativos, públicos, cívicos y comunitarios. Muy bien. Y bueno, para continuar, pues el séptimo término era metodologías. Y aquí os he incluido tres que parece que tienen una virtualidad y una potencialidad grande en la universidad. Una sería el aprendizaje-servicio. Voy a saltar para mencionarlas nada más, sin desarrollarlas. Y después voy a hablar un poquito en la última diapositiva sobre ciudadanía, para estar también dentro de la doble temática, aunque muchas de las cuestiones transversales que estoy comentando sobre epistemología inclusiva y justa, sobre metodologías, sobre perspectivas y miradas sobre la sociedad y la cultura, me parece que tienen también una dimensión ciudadana explícita y no solo implícita, ¿no? Muy bien, después de ese aprendizaje-servicio, quería destacaros el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje de tipo cooperativo. Muy bien, y para estar dentro del tiempo asignado, pues en la última diapositiva os voy a comentar, a enumerar algunas cuestiones que me parecen relevantes y que hasta cierto punto no han sido mencionadas de manera explícita en las diapositivas anteriores, sobre qué podemos hacer para insertar también esta dimensión de ciudadanía. Agradezco mucho a la persona de lengua de signos que me está acompañando. En un congreso una vez me han dicho, por favor, hable más despacio. Es imposible traducirlo a la lengua de signos al ritmo al que va. Así que gracias por esa dimensión de... Bien, entonces, para terminar, enumerar estas dimensiones para, digamos, profundizar esa perspectiva de trabajo sobre ciudadanía en ámbito universitario, ¿no? En primer lugar, ¿cómo podemos desarrollar una idea de cosmopolitismo, de tolerancia, de perspectiva universalista y sostenible de los seres humanos como colectividad? Más allá de las diferencias, incluyendo las diferencias culturales, las diferencias identitarias y de los conflictos o de los potenciales conflictos, ¿no? Me parece que la idea de ciudadanía complementa muy bien la idea de interculturalidad, porque ese diálogo de la interculturalidad crítica que estaba defendiendo hace un momento, me parece que tiene una prolongación en esta profundización es un poco la idea del budismo, ¿no? De qué tenemos en común como seres humanos. También dice ser la idea de otras grandes religiones
o cosmovisiones espirituales, pero en realidad me parece que en el budismo, más que en las grandes religiones del libro, se refleja esta idea de esa perspectiva universalista, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esa perspectiva? ¿Cómo podemos educar a los estudiantes? ¿Cómo podemos contemplar que nuestra institución universitaria tiene esta mirada, ¿no? En segundo lugar, me parece que los derechos humanos son una referencia, antes lo he comentado, y aquí sería cómo trabajarlos, ¿no? Cómo actualizarlos en el momento actual y de cara al futuro emergente. Esto que decía el colega de la mañana, ¿no? Xavier, me parece, sí, Xavier, que hablaba de cómo en varias semanas hay cambios de décadas, ¿no? ¿Cómo podemos ver ese futuro emergente? Ese futuro que decía Nietzsche, que llega con pasos de paloma, es decir, con pisadas que no se perciben, pero que de pronto construyen unas realidades completamente diferentes. Eso es lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Latinoamérica y lo que está pasando de una manera transversal en toda América, desde Argentina y Brasil a Canadá y Estados Unidos, y a nivel global, a escala más global, a escala planetaria, ¿no? Entonces, ese horizonte de derechos sociales ampliados, de bien común, de lo común, ¿cómo trabajarlo en la universidad? Y aquí tenemos que ir a una didáctica de los derechos humanos transversal en los diferentes ámbitos de la universidad. El análisis crítico y el desmontaje de los discursos mediáticos, políticos, religiosos, culturales, técnicos, científicos. Es decir, una reflexividad sobre estas miradas y estos discursos, particularmente los discursos de odio, los discursos de polarización extrema. Estos discursos de las nuevas extremas derechas, que son transversales, que son globales, que son de Twitter, de Facebook, de Instagram, que están en la universidad, que están en los parlamentos. ¿Cómo podemos desmontar o deconstruir esos discursos? Y para eso la universidad, ese templo del conocimiento, del saber, de que no hay un compromiso más que con el criterio de lo que sabemos y lo que conocemos, por lo menos idealmente, ¿no? Pues es un ámbito privilegiado, ¿no? Tenemos que trabajar también en la ciudadanía a partir de problemas sociales y ambientales relevantes. Tenemos el gran desafío de la memoria histórica, ¿no? ¿Cómo reinterpretamos esa memoria? Ahora vemos las estatuas de Colón y de otros colonizadores de América que en algunos sitios han caído al suelo, en otros quizá van a caer en las próximas semanas. Hay gente que dice que no, que la lucha es de otra manera. Es decir, todo este tema de la memoria histórica que tiene relación también con la dictadura, con las comisiones de la verdad. Nuestros jóvenes saben, por lo menos en España, en Andalucía, saben muy poco de todo esto. Egresan de la universidad y estos temas no los han visto casi. Ni siquiera a veces en los pregrados de historia, donde el currículum más formal se ha impuesto a los grandes temas de debate actuales que además están configurando el debate historiográfico actual. Y finalmente la participación, la deliberación, la democracia, la ciudadanía activa y democrática. Y me parece, deliberación, ha insistido mucho el colega Tomás dentro de la ética, ¿no? Y me parece que esta ciudadanía sostenible, comprometida con la sostenibilidad, también es un elemento transversal que alimenta las políticas, las prácticas y los currículos universitarios. Os agradezco mucho de verdad la oportunidad. Aquí en España son ahora las 11:30 de la noche, pero encantado de hacer parte de esto. Muchas gracias por la invitación y espero que esto, también los textos que he enviado, el PowerPoint y en conjunto las contribuciones de todos los colegas y el cruce y la intersección entre ellas puedan ser fructíferas para el interesante proceso que estáis viviendo a nivel institucional y comunitario, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor González Monteagudo, por su exposición. Y ya nos queda la última exposición de esta jornada.
Recordamos nuevamente que son 20 minutos, que vamos a tener ya en la última parte una posibilidad de responder a las preguntas que nos han hecho a través de las plataformas de Zoom y también de YouTube. Así es que vamos a comenzar ahora con la exposición del licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Filosofía, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y director del doctorado de Estudios Interculturales, doctor Ricardo Salas Astraín. Muchas gracias, Nadia. Y bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a mis dos colegas que me han precedido en esta última mesa. Y ciertamente que hablar al último tiene ventajas, pero también tiene severas desventajas, porque sin lugar a duda, Guillermo, ¿cierto? Y nuestro colega que acaba de exponer estas 7 temáticas, José González Monteagudo, han pasado revista, en verdad, a todas las cuestiones, digamos, ¿cierto? Que se podría plantear en relación a la interculturalidad y la ciudadanía. Pero yo quisiera solamente evocar algunos puntos, ¿cierto? Dada mi formación filosófica, yo estudié en los años 80 en la Universidad de Lovaina, que era una universidad cosmopolita, y donde podríamos decir, sin que existiera un marco curricular explícito, yo podría decir que era una universidad que era forjadora de una formación a las diferencias. No solo porque habíamos personas de todos los continentes estudiando en esa universidad de más de 500 años, sino porque también habían planteamientos de todo tipo, filosóficos, pedagógicos, tecnológicos. En verdad, toda, diríamos, la universidad estaba centrada en una discusión sobre la diversidad filosófica y cultural y el diálogo de tradiciones. Y yo tuve la suerte de, perdonen que parta con una indicación muy biográfica, ¿cierto? Yo tuve la suerte de estudiar con un gran filósofo de la ciencia, matemático y lógico, Jean Ladrier. Y en los años 70, UNESCO hace un seminario sobre el desafío de las culturas a las ciencias. Estamos hablando, ¿cierto?, en un periodo donde todavía el mundo era bipolar, donde todavía no se hablaba de proyecto modernidad, de colonialidad, y donde no aparecían todas estas temáticas que nosotros estamos discutiendo hoy en día. Sin embargo, en esas discusiones que Ladrier tuvo la habilidad de reunir en un libro que le pidió UNESCO que hiciera, Los desafíos de la racionalidad, que de verdad lo recomiendo porque es yo diría que sería como un prototexto de la problemática intercultural contemporánea, ¿ya? Escrito hace más de 50 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que me parece a mí interesante de esta problemática, ¿cierto? Y me voy a ir acompañar, ¿cierto?, de un pequeño PowerPoint. En primer lugar, yo podría decir que la temática intercultural, tal cual fue evocada hace 50 años atrás, tiene que ver, ¿cierto?, con experiencias que vivían no solo las sociedades de la época, sino que también las distintas universidades y tradiciones sociales, políticas, para poder pensar un mundo en común. El sociólogo Alan Turing ha escrito un libro que tiene el título, ¿cierto?, en pregunta, ¿podemos vivir juntos? Y yo creo que en el siglo pasado, en los años 60, 70, el planeta y la humanidad tenían una aguda conciencia de lo que podía significar una catástrofe nuclear, que hoy día se ha disipado un tanto, porque hay otro tipo de catástrofes que están de alguna manera encima de la mesa, pero que plantean la misma pregunta. ¿Podemos efectivamente vivir todos juntos, sabiendo que decir todos juntos con nuestras diferencias en todos los planos?
ontológicos, epistémicos, políticos, y es en ese sentido donde yo quisiera plantear, en primer lugar, una cuestión que puede ser provocadora, ¿cierto? En el sentido de decir que si nosotros nos ponemos al frente de lo que se ha dado por significar por interculturalidad, nosotros tendríamos que decir que en verdad la expresión en singular, y eso lo recordaba bien mi colega que me precedió, los singulares aquí no ayudan. En verdad hay múltiples formas de interculturalidad que se van dando en los distintos países y por tanto habría que separar los distintos contextos de enunciación para ir viendo cómo, ¿cierto?, esta interculturalización, y ahí me gustó mucho lo que hizo Guillermo de ponerlo en verbo, esto de interculturalizar, ¿cierto?, no solo el modelo educativo, interculturalizar la universidad, nuestras sociedades, ¿cierto?, que hoy día se ven profundamente desafiadas por esta problemática. Yo recuerdo simplemente, ¿cierto?, que en el reglamento de Comisión de Participación y Consulta Indígena, ¿cierto?, que está siendo en este minuto la base del reglamento de la Convención Constituyente, se definieron varios principios, ¿cierto? Principio de plurinacionalidad, principio de continuidad y flexibilidad, principio de interculturalidad. Y fíjense cómo lo plantean los constituyentes, que fue aprobado por todo el espectro político de los 154 constituyentes. Ellos dicen, el proceso de participación y consulta respetará a las distintas culturas, tradiciones, expresiones y enfoques que tengan los distintos pueblos. Se reconocerá además el derecho a usar sus propias lenguas en pleno respeto a las diversidades territoriales y marítimas de los pueblos y naciones preexistentes al Estado de Chile a lo largo del país. Y a mí me parece súper relevante porque en verdad cuando uno ve cómo se ha informado, ¿cierto? Las diferencias, las hostilidades y conflictos que existen entre las distintas sensibilidades políticas, los distintos movimientos ahí representados, uno tiene que decir, ha habido un aporte muy significativo de todos para pensar que el principio de interculturalidad tiene que ser un elemento clave en lo que es la nueva visión que Chile tiene que tener de sí mismo para retomar el título, ¿cierto?, de este seminario taller que nos reúne ahora. Pero también, ¿cierto?, podríamos decir, aparece esto en los distintos documentos que se van desarrollando en nuestro país, ¿cierto? Y uno aquí encuentra también, ¿cierto?, en lo que apareció en el Diario Oficial del 30 de septiembre sobre los nuevos criterios y estándares de calidad para la acreditación institucional del subsistema universitario, ¿cierto?, un relevante criterio 7, ¿ya?, que se gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión. No destaca, digamos, literalmente la cuestión de la interculturalidad, pero efectivamente lo que se está discutiendo es eso. Cómo la universidad puede promover el desarrollo integral de la comunidad en todo su quehacer para responder en su gestión a los desafíos en materia de convivencia, equidad de género, respeto a la diversidad e inclusión en función de sus propósitos institucionales. Entonces, yo voy a destacar primero un pequeño diagnóstico sobre este asunto entre ciudadanía e interculturalidad, para luego avanzar, ¿cierto?, sobre una cuestión, digamos, que me interesa, que es destacar cómo entendemos la interculturalidad en la elaboración de un marco educativo y unas conclusiones finales. Entonces, yo lo primero que haría notar en mi visión filosófica, que la interculturalidad ha sido instrumentalizada por muchos modelos educativos hegemónicos.
porque efectivamente al difundirse e imponerse el término en el espacio público mundial, con el despertar de las múltiples reivindicaciones culturales de los pueblos, se pensó que la incorporación del término sería la mejor estrategia para dar la impresión de que se cumpliría con las demandas de justicia cultural. Como reacción a esta instrumentalización por parte de estos organismos estatales y los programas nacionales e internacionales, se avanzó en lo que Guillermo hablaba bien de la educación bilingüe, pero poco a poco comenzó a acuñarse por colegas latinoamericanos, pensando en Fidel Tubino, Catherine Walsh, el término de interculturalidad crítica para subrayar y dejar claro que se trataba de una perspectiva nueva que se funda sobre bases alternativas de respeto a la pluralidad de todos los sistemas educativos. Eso significa entonces que, y aquí tenemos que avanzar sobre la cuestión de fondo, una manera de entender la interculturalidad funcionalizada a los sistemas educativos, lo que incluye al subsistema universitario, es finalmente quitarle su mordiente crítica, lo que yo llamaría quitarle la dimensión transformadora que está detrás de una genuina perspectiva interculturalidad. Entonces, yo lo que quiero insistir, ¿cierto? Aprovechando de ser el último, cierto, expositor de esta mesa, que la interculturalidad debe ser sobre todo entendida y practicada como un modo para educar, mostrando salidas del cautiverio, del estar encerrado en los horizontes de una lengua, de una cultura, de un color de piel, de una etnia, entre otras muchas dimensiones que caracterizan nuestra existencia humana limitada. Eso quiere decir que la interculturalidad apunta a una manera de conocer que deja atrás las visiones formalistas y cuantitativas del mundo que ha preconizado una determinada academia. Y en mi concepto, para practicar la interculturalidad hay que romper con una lógica del más y del menos, con una lógica de suma y de resta, porque efectivamente la interculturalidad nos lleva a una visión donde tenemos que romper con los horizontes de esa lógica, donde lo importante, para decirlo cierto, al modo del proyecto Modernidad de Colonialidad, ha sido seguir en la divisa cartesiana de medir y cuantificar. Para, en este caso, de la interculturalización, avanzar en un método de vida, de formas de conocimiento que ayudan a intensificar las experiencias de la vida humana. Se aclara con esto que lo que se quiere hacer con una perspectiva intercultural es energizar lo humano, aumentarlo y dejar que la energía humanizadora crezca. Entonces, en este sentido, yo diría que un movimiento de crecimiento común en humanización tiene que ser la razón última de un verdadero diálogo intercultural que debiera animar un modelo educativo. Pues, si se dialoga a nivel de personas y de culturas, es porque se busca experimentar más integralidad e intensidad en la vida y en las culturas. Dicho de otro modo, el diálogo intercultural presenta un camino para reencontrar la vida humana como la energía de convivencia que sostiene a los seres humanos. Entonces, desde esta perspectiva filosófica, y tratando de resumir lo que he expuesto muy brevemente, y para decirlo en una frase, la interculturalidad subraya la necesidad de reorientar la educación universitaria en el sentido de un proceso abierto de formación humana convivencial, abriendo de este modo un nuevo horizonte para buscar una respuesta a los contratiempos
de una educación hegemónica que hace a los seres humanos presos de sistemas y coloniza las expectativas que pueden tener los pueblos. Por último, para ir terminando y sabiendo que estamos todos cansados después de una rica y larga jornada, yo diría que hay tres cuestiones que a mí me parecen relevantes que un modelo educativo de una universidad que además emblemáticamente se llama La Frontera, ¿eh? Que pudiéramos decir es parte de uno de los corazones y de los órganos vitales de esta visión de la interculturalidad crítica. Un punto sería cómo pensamos un modelo educativo en una clave de procesos de interculturalización que posibilita dar sentido a las voces, las culturas, los sujetos, las prácticas y las situaciones que se dan en los contextos, en las comunidades, ¿cierto?, regionales. Y en eso, efectivamente, la Universidad de la Frontera, como todas las universidades que están situadas, ¿cierto?, en el Gualmapu, tienen un tremendo desafío. Es decir, ¿cuánto de nuestro proyecto universitario ha sido de verdad un instrumento puesto a la emancipación, ¿cierto?, y a la búsqueda del reconocimiento necesario de los pueblos indígenas? ¿Cuánto de esos ha sido simplemente una funcionalización? Y eso es un debate muy relevante que hoy día el proceso constituyente pone encima de la mesa para todas las universidades que estamos ubicados en este territorio interétnico. La segunda, yo creo que un modelo educativo requiere repensar la interculturalidad no como una fórmula mágica que cierra los disensos y los conflictos para pensar en una relación armónica, idílica. Yo diría más bien, la interculturalidad en su mordiente crítica justamente pone al centro, ¿cierto?, de la vida de la universidad, un escenario de tensiones, de relaciones y expresiones donde se puede transformar el tejido social. De ahí que vale la pena preguntarse, ¿cierto?, cómo la educación universitaria y con ello la universidad afecta a las relaciones, las subjetividades, las diversidades de los contextos, los territorios y las comunidades. Y por último, y con esto termino, si nosotros apostamos por un modelo universitario intercultural que no solo responda a la exigencia de la formación del pregrado, sino que del posgrado y de la investigación, como decían las autoridades de la universidad en la mañana, es necesario empezar a recuperar las experiencias y las culturas, pero necesitamos resignificarlas. Tenemos que repensar nuestras memorias, nuestras tradiciones y las culturas mismas. Y es desde ahí donde nuestro modelo educativo puede apostar por una formación crítica y política de nuestros estudiantes que puedan efectivamente poner luego al servicio de un proyecto de país, como hoy día lo queremos tantos de los que estamos pensando que una convención constituyente es un buen momento para repensar otros destinos para un Chile que estuvo mucho tiempo comprometido con la inequidad, con la asimetría y con la discriminación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su presentación, doctor Salas. Bueno, gracias a los tres expositores por sus exposiciones en esta jornada que ha sido extensa, pero como bien decían, muy provechosa. Vamos con la ronda de preguntas, si les parece. La primera pregunta, esta es para los tres expositores. Desde su perspectiva, ¿qué implicaría en la práctica incluir la interculturalidad como principio orientador del modelo educativo? No sé quién quiere comenzar de los tres.
Profesor Williamson, ¿qué comenzó usted? No, en realidad era que tú dijeras, para no confundirnos. No, yo diría, ya que me dice, yo diría que hay como dos o tres cuestiones fundamentales, a mi juicio. Una tiene que ver con repensar la noción de ciencia y de modo de producción de conocimiento que tenemos en las universidades. Yo creo que esa es una primera cuestión. Nosotros hoy día, dado el sistema general de producción de conocimiento y de asociado incluso al financiamiento de los sistemas universitarios, bajo toda esta lógica de competencia, digamos, en la educación, yo creo que hay que abrirse a otros modos. Yo pienso que la universidad tiene que abrirse a los modos de investigación y desarrollo como un proceso de producción de conocimiento y sistematización. Tiene que abrirse también a la experimentación en el laboratorio del mundo, digamos, en el territorio del mundo, y tiene que aceptar aquellos conocimientos y aquellas epistemologías y modos de producir conocimiento que tienen las sociedades y los pueblos indígenas, los pueblos originarios de nuestro territorio. Entonces creo que tienes que avanzar como ampliarse, una primera cuestión, ampliarse los modos a través de los cuales la función fundamental de una universidad, que es producir conocimiento, tiene que generarse. No solo en uno, que es el que estamos concentrados hoy día, sino 4 y con igual validez de conocimiento. Esto a su vez tiene que tener una segunda consecuencia, que es la incorporación de contenidos, de los contenidos en todas las carreras. Yo recuerdo que en un consejo académico, cuando yo era consejero, debatíamos en un magíster, me acuerdo que era como de, parece que el Departamento de Salud Pública, había como un tema con matrona, cómo ver todo el tema de los partos también, por ejemplo, un debate en los partos, o en ingeniería, ¿no? Cómo incorporamos contenidos que vienen desde otras lógicas de palancas, de modos de trabajo, no sé, no tengo idea cómo será, porque no soy experto, pero quiero decir, colocar esa interculturalidad. Si el modo de conocimiento es distinto, los contenidos tienen que ser distintos también, o podemos incorporar, enriquecer contenidos. Tercero, el tema de la participación y el vínculo con la sociedad. Yo sí, creo que aquí también es fundamental abrir las universidades, hacerlas respirar. Los que somos viejitos nos acordaremos de las reformas en los años 60, y además tenemos la idea de la reforma de Córdoba del 38, ¿no? Del 18, cuando se hablaba, ¿no es cierto?, de la importancia de la universidad abierta al mundo. Pero eso significa un ayornamiento de las universidades, que el mundo también se incorpore y haya participación al interior. Yo creo que es una tercera cuestión, una gestión más participativa. Y finalmente pienso que tenemos que tener también un proceso interno, los propios académicos, en nuestro vínculo con los estudiantes y con los colegas y con el personal de funcionarios administrativos, cómo nosotros vamos abriendo también, desechando nuestros prejuicios, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer también una etapa interna. La interculturalización no es solo un tema externo, bueno, también es un tema de cómo nosotros hacemos una autocrítica en nuestros pensamientos, en nuestros valores, en nuestros prejuicios, en nuestras maneras a veces súper inconscientes y sin mala onda de discriminación. Yo creo que eso también implica un proceso profundo de introspección de la vida universitaria y de cada uno, cada una de nosotros y nosotras, para poder pensar también el modo a través del cual nos vinculamos con los demás. Entonces yo diría, repensar los sistemas de proceso de información y ampliarlo, de producción de conocimiento. Incorporar en todas las áreas temas de interculturalidad referidos a distintas fuentes de saberes. En tercer lugar, establecer mecanismos de gestión más participativa al interior de las universidades. Y en cuarto lugar, hacer profundos procesos de introspección colectivas, personales, respecto a temas de prejuicio y otro tipo de temas. Esto en contexto de vínculo del papel, que en el caso nuestro particular, como universidad estatal, tenemos una obligación con el desarrollo sostenible, el desarrollo democrático, el desarrollo ciudadano del país. Y yo creo que ahí hay una fuerza importante. Y en todo eso, establecer vínculos de una sociedad más justa, más democrática, dialogante. El profesor González hablaba de Pablo Freire, ¿no es cierto?, a través de resolución pacífica de conflictos. Yo ayer escuchaba a Lisa Loncón el viernes en el Congreso con la presidenta de la CUT, de nuestra región también, y las dos insistían en la confianza profunda que tenemos que tener en la Constitución y la democracia profunda que tenemos que tener en la democracia, como método de resolver problemas de toda la diversidad y todas las dificultades que tengamos, que son, hoy día tenemos esta, ayer tuvimos otra y mañana tendremos otra. Entonces el tema es cómo resolvemos esos temas. Para mí, quedé muy contento y muy esperanzado de estas dos grandes mujeres, nuestra dirigente de la CUT provincial y la dirigente de la constituyente, que creo que nos ilumbre, por lo menos los que estamos en un camino respecto a la resolución o los modos, como en democracia tenemos que resolver estas dificultades que son propias de una sociedad moderna, abierta, ¿no es cierto?, que se moviliza en la población. Eso diría yo. Gracias, doctor Williamson. Doctor González Monteagudo. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo, ¿no?, con lo que comenta el compañero. Entonces, añadiría, por completar, creo que tiene que haber
desde el punto de vista del nivel institucional y la gestión universitaria, un programa o diversos programas de apoyo para que sea viable el trabajar estos temas y el desarrollarse en esas líneas que ha indicado el colega, ¿no? Esos programas de apoyo tendrían que incluir, pues, por ejemplo, facilidades, incentivos económicos, posibilidades de desarrollar proyectos de innovación en este ámbito, que se valorice, que se reconozca que ese trabajo es válido a nivel institucional. Muchas veces las políticas de evaluación de la investigación, por lo menos en Europa y en España, pues son muy restringidas, ¿no? Son artículos de investigación, por ejemplo, ni siquiera libros. En mi país la evaluación de la investigación universitaria es casi exclusivamente una cuestión de artículos. Entonces, esos programas de apoyo tienen que ser generosos en la manera en que reconocen el trabajo que se haga sobre estas temáticas, ¿no? Y después yo creo que es importante favorecer espacios de conocimiento y de intercambio entre gente de la universidad, académicos, investigadores y también en otros ámbitos de la gestión y de las políticas que están interesados en estos temas, que quieren que se mueva y se transforme verdaderamente la institución en esa dirección positiva, auténtica, profunda, y entonces poner en relación a esta gente, porque a veces en nuestro contexto, por lo menos en España, la gente de los diferentes departamentos no conoce lo que se está haciendo en otros lugares o qué sensibilidades hay, ¿no? La gente que trabaja en antropología, en sociología, en el área de comunicación, en el área de pedagogía, de trabajo social, de psicología social, comunitaria, de salud. Creo que hay que favorecer una comunicación más transversal, más allá de las unidades, de los grupos de investigación, de las facultades, de los departamentos o de los docentes que intervienen en los mismos pregrados, ¿no? Muchas gracias, doctor Ricardo Salas. Yo volvería sobre la idea principal de lo que constituye para mí la cuestión intercultural hoy en día, cómo nosotros avanzamos para que la universidad se pueda transformar a sí misma. Y eso yo creo que es un enorme desafío, porque tenemos que reconocer que la universidad es un campo de disputa no solo ideológica, es un campo de disputa de práctica que en muchos casos no están en relación directa, ¿cierto?, con lo que pretende una interculturalidad genuina y sincera. Detrás de muchos de los discursos que tienen nuestros programas de pregrado, de posgrado, de muchos enunciados que tienen nuestras competencias educativas, se esconde igualmente, ¿cierto?, una visión tremendamente monocultural, a lo más está tamizada como una suerte de multiculturalismo. Pero en la práctica significa que lo que una mano escribe, la otra mano la borra. Y eso se ve efectivamente en lo que nuestros profesionales hacen luego que salen de nuestras universidades. Por eso que para mí, ¿cierto?, una cuestión clave para pensar la interculturalidad crítica tiene que ver con la capacidad que tienen nuestras universidades para responder a los desafíos, ¿cierto?, que tienen, por ejemplo, las universidades que están insertas en territorios interétnicos. Para mí, discúlpenme, pero me parece que estar en un territorio como el Gualmapu, hoy día en estado de excepción, muestra claramente las limitaciones que han tenido nuestros proyectos universitarios en favorecer procesos de democratización genuina y real de nuestras sociedades regionales. El problema no es el Estado, como muchas veces pensamos. El problema son nuestras dificultades y limitaciones como equipo académico, como programa, como autoridades. Y para mí entonces la cuestión central es volver a la cuestión que nunca debiera haber perdido la universidad, que es cuál es el papel que le cabe en la dinamización de los contextos. ¿Hasta dónde la universidad es capaz de recontextualizar su capacidad formativa, investigativa? Y no pensar que estamos investigando, formando desde cualquier lugar. Estamos en un lugar específico y desde ese lugar estamos pensando.
Y ahí entonces yo creo que tenemos una gran deuda. Me parece que una buena pregunta sería pedirle, ¿cierto?, a los pueblos indígenas, no solo de Chile, sino que de América y de cualquier parte del planeta, qué es lo que ellos piensan, ¿cierto?, del subsistema universitario instalado en sus territorios. Y frente a las respuestas que ellos nos entreguen, tendríamos que entonces repensar y tensionar muchas de las transformaciones que debiéramos hacer. Muchas gracias, doctor Salas. Vamos con otra pregunta que nos ha llegado a través de Zoom, de Joshua Jaikin. Espero haber pronunciado muy bien su apellido. Y está dirigida a los tres. El modelo educativo debería centrarse en aquellas competencias genéricas que se relacionan con lo ético, la interculturalidad, lo crítico, desde una pedagogía transformadora y liberadora para formar ciudadanos responsables, dejando un poco de lado las necesidades del mercado laboral. ¿Es posible ese tránsito en el contexto actual? Doctor Salas, podría comenzar nuevamente usted. Volviendo sobre lo que ya dije, me parece que una de las claves de cualquier interculturalidad crítica con capacidad de transformación tiene que ser esa unidad entre lo ético y lo político. No puede ser una formación que no tenga, ¿cierto?, no solo convicciones, sino que tenga también exigencias normativas de cómo nosotros tenemos que responder de los privilegios que tenemos en cuanto universitarios. Y eso me parece que es la cuestión fundamental. Cómo eso lo vivimos nosotros y también lo vamos generando en nuestros estudiantes. Todo estudiante de nuestras universidades con un marco educativo intercultural tiene que ser responsable de esa dimensión ética, política, que ya nos enseñó el viejo padre de la fenomenología, cierto, Husserl, cuando hablaba del filósofo como alguien responsable de la humanidad. ¿Qué hace la universidad? ¿Qué hacemos nosotros, los académicos, frente a un planeta que va hoy día en un proceso de decadencia radical? Y no solamente lo digo por el tema del calentamiento global, lo digo en el modo como se están llevando adelante hoy día, ¿cierto?, las relaciones geopolíticas de las grandes potencias. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de aportar a ese mundo nuevo? Y eso me parece que es la exigencia de una interculturalidad transformadora. Gracias, profesor. Doctor González Monteagudo. Bueno, yo voy a atacar la respuesta de manera más específica sobre el tema del mercado laboral, ¿no? Porque la persona, Joshua Jaikin, preguntaba si habría que esa perspectiva implicaría dejar de lado, o un poco de lado, las necesidades del mercado laboral. Yo creo que no hay que dejar de lado esas necesidades del mercado laboral y que el hecho de que la universidad tenga una dimensión social inclusiva, con perspectivas que ya lo estamos viendo, que son transversales en muchos países del mundo, sobre la igualdad de género, sobre programas de apoyo a la discapacidad y a la diversidad funcional, etcétera, 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 ¿no? Creo que la atención a los temas de la empleabilidad, del emprendimiento, entendiéndolo en un sentido amplio, emprendimiento social también, ¿no? Pero no solo en ese terreno. Me parece que esos son temas que tenemos que trabajar y que tenemos que trabajar también en las titulaciones y en los ámbitos donde tradicionalmente hemos dicho que somos humanistas y que ese mundo no es el nuestro, ¿no? Porque ya en economía, en finanzas, en ingeniería, en arquitectura, esos temas se trabajan. Entonces, yo creo que en eso que comentaba de las visiones contrapuestas de la universidad, tenemos que hacer la reflexión de que realmente, si dejamos de lado estos temas del mercado laboral, la empleabilidad, las competencias para el mercado laboral, esas competencias sobre todo transversales, soft, que tienen relación con la capacidad de pensar, de encontrar respuestas, de trabajar en equipo, de flexibilidad, de manejar el estrés. Si dejamos de lado todas esas cosas,
creo que los más perjudicados son los estudiantes no tradicionales, son los chicos de primera generación en la universidad, son las poblaciones inmigrantes, son los pueblos originarios, porque tienen menos capacidad desde el punto de vista del apoyo institucional que pueden recibir para hacer una reflexión que puede ser muy dialógica, muy de métodos activos, de cómo es ese mercado y cómo tenemos que acercarnos a él, ¿no? Y las iniciativas que tenemos que desarrollar para buscar desarrollar y mantener el empleo en una sociedad neoliberal muy cambiante, muy agresiva en términos de política, ¿no? Sería resumiendo mucho. Doctor Williamson. Sí, a mí me gustaría decir un pequeño tema. Se ha hablado bastante de filosofía hoy día, durante el día. A mí me parece que un elemento muy relevante para poder efectivamente pensar el desarrollo de la interculturalidad, efectivamente, es tener un gran conocimiento, y algo se refería al profesor González y el profesor Sala, respecto a las espiritualidades también que convergen en las personas. Yo creo que no podemos tener interculturalidad si no hay una espiritualidad de fondo y un análisis profundo de la espiritualidad de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, de nosotros como cultura judeo-cristiana. Y por eso que la pregunta tiene un poquito de contradicción. Ya no sé cuánto es posible entender la interculturalidad desde el punto de vista de las competencias. Por lo menos como yo las entiendo y como uno las estudia, ¿no es cierto?, que de una u otra manera tiene un cierto sentido de demostración. Ahora, yo creo que, pero quería hacer eso, pero yo entiendo la pregunta, lo que está queriendo hacer el compañero, está queriendo colocar. Yo quería señalar eso como un resguardo que me parece que es importante desde el punto de vista de una noción así mucho más profunda y no tan pragmática o más operativa del tema de la interculturalidad. Quería ahora en la cuestión más concreta, yo creo que efectivamente son importantes los elementos genéricos, pero también yo aprendí cuando era niño que las cosas de sabidas se callan y de calladas se olvidan. ¿Qué significa esto? A mí me tocó coordinar el nivel de transversal en el Ministerio de Educación durante algunos años en Santiago, que tenía que ver con todo. Al final estaba todo tan diseminado que no podíamos agarrar nada, no podíamos explicitar nada, no podíamos decir nada. Entonces el tema ambiental, sí, están todos los programas. El tema intercultural, sí. La diversidad de género, no, tiene que estar en todo. Al final todo estaba en todo y estaba en nada. Entonces yo creo que hay que también organizar ciertas cuestiones que sean más explícitas, ¿no? Más explícitas. Y reitero, apoyar las experiencias que tenemos. No estamos partiendo de cero. En la universidad hay una gran cantidad de especialistas, de gente que ha trabajado diseminada. Tenemos en el país una gran, y por eso coloqué los temas de posgrado, la formación de posgrado, hay una gran cantidad de personas con posgrados que manejan estos contenidos. Convoquémoslo. Al interior de la universidad hay un montón de experiencias, no solo las institucionales. Yo coloqué algunas asignaturas, pero veamos qué es lo que se está haciendo. Tenemos programas de experiencia que trabajan con investigación y acción participativa, con investigación en sala de clase, yo mismo trabajamos como 6, 7 años con aprendizaje en servicio en el hogar de estudiantes indígenas secundarios del Ministerio de Educación ahí en Las Encinas. Nunca pudimos institucionalizarlo, nunca hubo ni una manera de cómo institucionalizarlo. Pero trabajamos, 40, 50 estudiantes con trabajo voluntario y aprendizaje en servicio con los chicos del hogar indígena de Las Encinas. No el de adultos, el de los jóvenes de media del ministerio. Eso yo creo que es un tema fundamental. Y lo segundo, la interculturalidad se hace en los territorios. Yo le digo a los estudiantes, mira chiquillos, nosotros tenemos que caminar con 2 patitas. Una patita dentro de la universidad, dentro, como hago pedagogía, dentro del colegio, y el otro en el mundo social, en el mundo político, en las iglesias, en las juntas de vecinos. Ahí tenemos que ir caminando. Porque en el LOF, en los territorios, en las actividades culturales, en los grupos de rock. Porque uno tiene que hacer otro tipo de actividad en el mundo concreto, si no tú no puedes hacer dialogar desde tu interioridad, desde tu corporalidad, desde tu existencia, la universidad con el mundo real. Si uno no tiene la otra patita física, instalada en ese otro mundo. Entonces, yo creo que son como estos grandes desafíos, y buscar. Hay experiencia, nosotros las mismas universidades, y por eso también la convocatoria a través del encuentro, del diálogo entre universidades, también me parece importante. Podemos aprender unos de otros, ¿no? Y construir incluso cosas colectivamente. Nosotros hemos tenido aquí estudiantes de la Católica, hemos tenido estudiantes de Santiago, de Los Lagos, haciendo actividades en el campo intercultural. Hemos tenido pasantes europeos de la UNED, que parece, no me acuerdo quién estaba, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Tuvimos estudiantes varios años acá trabajando.
Entonces, tenemos como esos elementos que a mí me parece importante. Reitero, poco me parece que hay un tema ahí de debate entre la interculturalidad y la espiritualidad que para mí no se pueden separar, es imposible, ¿no? Yo creo que ahí el diálogo de Ratzinger con Habermas es tremendamente clave para poder entrar en ese debate, y más todas las elucubraciones y desarrollo y pensamiento latinoamericano que apuntan desde los pueblos indígenas. Yo creo que lo que decía don Ricardo también es importante, o don José, no me acuerdo bien, escuchar a los pueblos, a las organizaciones, ¿no? Ya han hablado mucho también, hay mucho escrito. Yo cuando mostraba los congresos, hemos hecho no sé cuántos congresos, cuántos seminarios, cuántas publicaciones, escuchemos lo que se ha dicho también. No va a partir todo ahora, yo creo que eso también es un tema importante. Eso quería señalar, Nadia. Gracias, doctor Williamson. Y Yochua nos responde y dice, estoy de acuerdo con lo expuesto. Muchas gracias a todos por su compromiso y entusiasmo. Bueno, antes de finalizar, quisiera, ha sido una jornada donde se ha expuesto importantes temas, los cuales sin duda van a seguir siendo abordados a lo largo de la construcción del modelo educativo, el cual nos va a entregar principios orientadores de lo que será nuestro importante sello educativo UFRO. Y antes de finalizar, invitamos a la vicerrectora de pregrado, Pamela Ibarra Palma, para que nos entregue algunas palabras de cierre de este día. Vicerrectora. Bien, primero agradecer enormemente la riqueza de la conversación entre los tres expositores, Guillermo, Ricardo y José, así que sobre todo a José que está trasnochando, las disculpas por el cambio de horario, la verdad es que no nos dimos cuenta de la dificultad tan importante, así que doble gratitud para ti, José, que te hayas mantenido hasta esta hora, digamos, en esta... No hay problema. Así que, como les digo, para mí como vicerrectora ha sido muy enriquecedor sus miradas, creo que he registrado varias ideas que creo que vamos a tener que retomar, sobre todo el tema de lo que nos mostró Guillermo a lo largo de lo que hay a nivel de la universidad, de todo lo que se ha hecho, ¿no? Las metodologías que hablaste, José, sin duda en la UFRO, aprendizaje servicio, ABP, son metodologías que estamos hace tiempo, digamos, desarrollando en la UFRO, pero tal vez no con esta intencionalidad que tú hoy día nos mencionabas. Y para qué decir, Ricardo, todo lo que nos has mencionado respecto de lo que es la interculturalidad, ¿no? Así que yo agradecerle además a todo el equipo VIPRE por la organización de este evento. Yo les veo cara cansados, pero vamos, que ha sido una excelente jornada. Así que muchas gracias a todos, a todo mi equipo, a todos los que nos acompañaron hasta esta hora. Veo mucha gente, digamos, de otras facultades. Natalia ahí está de la Facultad de Odontología, así que Nati, muchas gracias por acompañarnos, bueno, a toda la gente que está aquí hoy día, así que un abrazo grande y esperemos que el modelo educativo que va a formar la Universidad La Frontera con todos nos proyecte y nos transforme, digamos, en lo que escuchábamos hoy día en las conferencias. Necesitamos una transformación ya importante, que no queden las palabras, sino que nos atrevamos efectivamente a avanzar un paso más. Así que muchas gracias a todos. Solange, hay que decirte, muchas gracias por todo tu apoyo en la organización de este evento. Solange es la directora de docencia de la universidad y ella es la que se lleva mucha pega respecto al modelo educativo como coordinadora, así que un aplauso igual para ella. Muchas gracias a todo el equipo, que tengan buenas noches y que Chile gane, por favor, el partido para que todo el mundo esté de buen ánimo mañana. Nos vemos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, vicerrectora. Gracias a todo el equipo, ¿no? Gracias, vicerrectora. Bueno, y antes de despedirnos, solicitamos que puedan encender sus cámaras, por favor, para una foto oficial. Y así vamos a dar por finalizada esta actividad, agradeciendo la participación de todos y todas los expositores que han estado presentes el día de hoy. Cuando ustedes me digan, vamos con la foto. Yo creo que ya estamos, ¿o no? ¿Sí? Me dicen que sí. Bueno, agradecer nuevamente a los expositores y expositoras del día de hoy, a quienes han participado en esta jornada, obviamente al equipo que ha organizado esta actividad el día de hoy, que nos van a acompañar todos ustedes también, por supuesto, en estas conversaciones para construir futuro. Recordarles que se les va a hacer llegar una breve encuesta sobre la actividad
y también los invitamos y las invitamos a revisar el sitio modeloeducativo.ufro.cl para mayor información. Que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias.